Hola, chicos. Buenas noches. Buenas noches. Hola, Después de innumerables. Chicos. Estamos intentando desde las 9 de la mañana. Mentira. Y no hemos podido hasta este momento. Es broma. Bueno, ¿cómo se llama la charla de hoy, Manuela? El podcast de hoy. Así como El live rapidito, de hoy. acelérelo. Manu, Dale, secretos de la fe. secretos de la fe. Wow. Bueno, listo. Para empezar, Samuel, les puedes mostrar la primera foto a tus familiares, porque este ya sale allá, Manuel, la de los lobitos. Resulta que estos lobos, hay 4 fotos, los resucitaron hace 6 meses, ya tienen 6 meses de edad. Son lobos que llegan a medir más o menos como la estatura de un pony. Son gigantes, son más grandes que un león. Y los resucitó, mira, ahí lo pueden ver. Los resucitó una empresa estadounidense llamada Colossal Biosense. Ellos llevaban 12.500 años extintos y eran lobos de la prehistoria. 12.500 años. 12.500 años. ¿Qué hicieron? Ok. Ellos tomaron el ADN de los colmillos y el cráneo que encontraron. Entonces con eso recrearon todo el cuerpo. Saben que son animalotes inmensos y lo recrearon. Hay una foto de entre esas que muestran que más o menos le llegan a dar a un hombre de una estatura promedio casi al hombro, como a la mitad del pecho, le llegan a dar allá. Se llaman Rémulo, Romo y tienen otro nombre. Qualus, algo así, es el otro, el tercero. ¿Sí? Entonces resulta que se llaman lobos terribles. Es el nombre, son más grandes, son más agresivos, las mandíbulas mucho más fuertes. Y ellos sirvieron para inspirar la serie del Juego de Tronos. ¿Sí? Serie que no la he visto. Y nos han dicho los buenos cristianos que tuvieron un momento que dejarla de ver porque era heavy. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué piensas de eso, Juanita? Si llegaste a este momento del live, no veas Juego de Tronos. No, que muy chévere. Ay, hicieron unos ratones mamuts. Chévere. No es la primera vez que lo hacen con alguna especie ya extinta, porque ya lo habían hecho cuando yo estaba como en quinto, ya lo habían hecho con el tiranosaurio Rex y ya él había crecido, pero por debilidad en los huesos se murió. Pero pues ya había, o sea, nació, lo metieron dentro de una vaca, dio a luz la vaca y entonces era un dinosaurio. Sí. Bueno, Samuel, ¿qué piensas de eso? pero murió. Que aunque el humano intente replicar la obra de Dios, siempre se tiene que basar de algo de lo que ya está vivo. Porque para hacerlo usaron lobos vivos. Bueno, pero aquí un punto. Estamos hablando de que ya lo hicieron con dinosaurios, dice Juanita, y el dinosaurio es de antes de que existiera el hombre sobre la faz de la Tierra, ¿sí Pero o no? este lobo es prehistórico. El lobo es prehistórico, ¿sí? En la época de los dinosaurios de pronto era un perrito, pero es inmenso. Un gatico. Ahora, siendo cristianos y en este contexto, a ti alguien te habla de dinosaurios y de la Biblia y tú cómo cohesionas eso, tú cómo vinculas las dos cosas. Samuel, era solo para ver las fotos, no para que te quedes ahí. Aporta. Sí. Estoy de acuerdo. Estoy impactado. Es que no le estaba diciendo a mamá. A todos. No, a mí me preguntó. El que quiera. Desde que dijo mamá, yo ya Así dejé todo. de pensar. Sí, yo mamá, ya. Se me apagó la neurona. Pues, ¿cuál era la pregunta? No, parce, se hace. No, de verdad, pues que le estabas diciendo. ¿Cómo mamá? cohesionas los ¿Cómo dinosaurios cohesionan con la Biblia? Pues, O según tú, lo que Juanita, hemos o leído tú, en Manuela. el libro de Job, hablaba de criaturas muy grandes. Entonces, sí existieron, sí las ratifica la palabra que sí existieron. Entonces, Yo sí estoy totalmente seguro que existía. y Sí, para pero mí, ¿cómo entonces Abraham que esquivaba tiranosaurios para poder ir a...? no, obvio que fue una época antes de ellos. Fue más o Y menos para entonces la Job. época de Noé. Pero eso Y- dices tú, hijo, hablaba de los dinosaurios. Pero es que Job no es parte de la misma época de Abraham.
Pero es Antes que de Abraham, según eso. eso, No. Para mí sí. o sea, ¿Job ahí es antes de Abraham? Sí. No, Job no es ¿Cómo antes de Abraham. no? Entonces Pues ya- Job era hermano de Adán. Estamos aprendiendo algo, ¿no? No, mami. No, no puede ser. madre. Para mí sí. En mi Ah, Es ideología. que Tú me dijiste que ya había era la otra Ah. persona que se llamaba Job, pero no es yo. Se llamaba Job. Se llama trabajo. Se llama Y Job. existe desde que Adán la embarró. No, porque entonces según tú Abraham es después de Adán. Claro, ¿De Adán? ¿Qué? claro. Pues todo es después de Adán. Sí, obvio, sí. Pero entonces tú Adán, sus hijos y después Abraham. ¿O en qué momento? Claro. No, yo O sea, bueno. pues es que todos O son sea, hijos es de que Adán, ahí ¿no? está raro porque según lo que decía el pastor Albaca. Armando, Armando, Al El Bacarín. que él dijo que los dinosaurios fueron destruidos antes, pero vuelven a salir en Job. Entonces ahí es raro porque en qué momento en Job vuelven a desaparecer. Porque es que la Biblia no tiene la línea cronológica así. Pero está es que muy- igual primero es Abraham, porque Abraham fue el primero de, Ah, bueno, sí, el De padre. Israel. de Israel. Pues con Abraham es que el Señor Pero es que llama. Job Bueno, no dice que era les el pueblo de aclaro, Israel. les borro el tablero. Entonces, ¿En dónde marica, dice que Job era el pueblo de Israel? Job era un patriarca de la cultura de Israel. Él es patriarca como lo es ok. patriarca Noé, como lo es Sí, la mitología está patriarca mal. Jacob, Isaac, Abraham. Él es de esa época, ¿sí? El patriarca. No se sabe a ciencia cierta si fue antes del diluvio o después del diluvio, pero él está ahí, metido entre los patriarcas, de los primeros que iniciaron. Él conocía muchas cosas, principios. Ahí también entra entre los patriarcas Enoc, el que escribió el libro de Enoch. Pero el libro de Enoch fue sacado de la Biblia porque pues tiene fantasías animadas de ayer y hoy. Pero sí carga mucho la cultura. Les libero la pita. El Señor hace la creación. Bueno, El Señor teología. pone el mundo a andar. Y en el mundo a andar están los dinosaurios. Está Satanás, el que era Satanás, cuando no la había embarrado. Ese Satanás la embarra y Dios lo manda a la tierra. Dice, chao, fuiste por tierra. Fuego salió de ti. Dejaste de ser hermoso y bello como te había creado el Señor. En ese momento, la tierra dice primero que el Señor había creado la tierra. Deja un espacio, después dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. En ese espacio es cuando está la rebelión. Y después el Señor vuelve y recrea, reordena las cosas. Porque Él, cuando las hace, las hizo perfectas. Viene la rebelión y ahí es cuando mueren los dinosaurios. Y todo lo que estaba acá en la tierra. Todo. Luego Él vuelve y crea el paraíso y pone al hombre. Viene Satanás, tienta al hombre, el hombre peca y la embarra con Dios. Después nos vamos y el Señor pone vigilantes, que es lo que dice el libro de Enoch. Estos vigilantes vienen con las mujeres y las mujeres aceptan y se crean los Nefilim, que es la segunda vez que la embarra el hombre. Y la tercera vez es cuando en Babilonia el Señor los manda a que se esparzan por el mundo, pero ellos se juntan en el globalismo y quieren, la primera vez que se habla de globalismo, y quieren hacer una religión y llegar haciendo un portal al mundo espiritual. Entonces el Señor nos divide a todos como seres humanos y pone tronos, potestades, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, que son los que dividen los países y los gobiernan. Y de ahí es donde Él se escoge un país a una persona. ¿Quién? Abraham. Abraham, correcto. Y dice, en él voy a hacer una descendencia solo para mí. Para todas las naciones de la tierra está permitido todo lo que quieran, pero esta nación la voy a escoger para mí, para hacerlo a mi manera y enseñarle a través de eso. Es que nosotros aprendimos que es la justicia, la verdad, la honestidad. Se pueden poner leyes que rigen a un país. El otro día estaba escuchando al pastor Armando Alducín y dio el versículo donde él contaba que los Nefilim se habían vuelto los demonios. O sea, Satanás no es que él sea el malo más malo que dirige a todos los malos y que no haya otro malo tan malo como él, no. Acuérdense que él es un malo. Otro malo
fueron los vigilantes, que cuando ellos dejaron su dignidad y vienen y se meten con las mujeres, Dios los deja, pero después los castiga, los ata y los encierra debajo del río Éufrates hasta el tiempo del fin. Dice que tienen un día, un mes, una hora para ser soltados. ¿Sí o no? O sea, mi pregunta es, ¿existe algún ser que se pueda levantar y mate a Satanás? ¿Algún ser que lo mate? No, porque todos somos espíritu y un espíritu el único que tiene el O sea, poder. sí, mi punto es de los demonios, por lo que dices que no todos le sirven a Satanás. Alguno se puede levantar y No creo Matarlo. que ya lo hubiera hecho. Matarlo como tal no, pero no que se le sujeten. ¿Sí me Ah, entiendes? O sea, eso es como un ejemplo para explicarlo, como digamos los criminales. Los criminales ellos tienen niveles de maldad y ellos deciden entre ellos a quién se les someten y quiénes mandan en un territorio y quiénes mandan en otro. Y a veces se confrontan entre ellos, pero la mayoría de veces ellos como que se respetan, haga su maldad allá y yo hago mi maldad acá. Y ya si se involucran, ahí se agarran, pero se repelen. Pero ni siquiera entre los ángeles se matan. O sea, ángeles, una vez dice que en Judas, que Satanás contendió contra Miguel por el cuerpo de Moisés. Y él no lo mató. En la guerra espiritual que hay en Daniel, dice que pelearon, pero prevalecieron y siguió adelante y le trajo la bendición. Pero está el que venció y no es para matarlo, sino que ya lo venció y lo derrotó y se viene. Como cuando uno ve los perros en barrios pobres, pasa que los perros son dueños de cuadras. Entonces un perro no se mete por acá porque él dice, no, él ya sabe que se ha metido por ahí y le han dado en la jeta, entonces él no se mete por ahí. Y son esas líneas imaginarias, pero las respetan. Pasa igual en el mundo espiritual. Están Ok. los nefilim, que ellos son los espíritus que no debieron haber nacido nunca. Que sobre Entonces- eso tenemos un podcast. Vayan. Sí. O sea que esos animales podrían ser algo así. No, porque ellos no tienen espíritu, Sí, son animales. son animales. Igual para mí el único creador es Dios. Bueno, allá voy, allá ya termino. Sí, pero existe Los la muertos, mística. Isaías 26:14, un texto que habla de los demonios, de los nefilim volviéndose en demonios. Isaías 26:14, muertos son, no vivirán, han fallecido, no resucitarán, porque los castigaste y destruiste y deshiciste del todo su recuerdo. Está hablando que ellos no tienen el poder de resucitar, ni tienen el poder de entrar al infierno, o sea, muertos al sepulcro. Entonces ellos están vagando, y por eso ellos tienen que ir y materializarse en maldiciones, en hombres, en mujeres, porque ellos no tienen paz. Eso es lo único que pueden hacer. ¿Mm? ¿Qué decía? Porque yo busqué el otro punto de los lobos. Y decían, la verdad, lo que hizo este Colossal, ¿cómo es que se llama? Bioscience. Colossal Bioscience, es que mapearon el ADN. Se dieron cuenta con relación a un lobo qué es lo que ellos tenían y eso que tenían lo alteraron. No, son más grandes, entonces le subieron el volumen a la parte que dirigen el ADN, la grandeza. Entonces los hicieron más grandes. No, ellos tienen las mandíbulas más gigantes, la mordida más poderosa. Les aumentaron eso. Que tienen tal y tal cosa. Entonces lo único que hicieron fue coger lobos normales o perros y los alteraron. Está el husky, el siberiano y está ese lobo terrible. Y ellos lo único que hicieron fue subirle el volumen a las cosas que hicieron. Pero ya como tú lo dijiste, o sea, lejos de llegar a ser esa raza. ¿Por qué? Porque los lobos, ellos se crían por tribus. Ellos aprenden de lo que le ven a los ancianos hacer. Ellos cazan en manada. Ellos tienen una cultura de costumbres. Y son lo que son, es por la costumbre de los ancianos que se la transmiten a través de la manada a los jóvenes. Ellos están siendo criados con vigilancia, con cámaras, con temperatura, con de todo. Y como tal, no tienen poder de reproducirse. Samuel llegó al punto. ¿Por qué? Porque nosotros seguimos haciendo lo que dijo Satanás en el Edén.
seréis como dioses. Estamos tratando de arañar eso, pero nunca lo vamos a lograr. Nunca vamos a llegar a ser como dioses. Una vez me pasó en el comercio que donde yo trabajo, fui y tuve un enfrentamiento feo. No golpes, casi maldigo. Yo llegué a la casa y yo no le conté nada a mi esposa. El único que sabía era Santiago, porque pues él estuvo conmigo, él me ayudó, él lo tenía mientras yo... no, mentira. Pero él supo lo que pasó. Y yo ese día le dije al Señor, no vuelvo más allá. No vuelvo más, yo soy un cristiano, yo no peleo, yo no discuto. Me arrodillé, oré, pero cuando estaba orando le pedía perdón a Dios. Entonces fui a hacer el devocional y aquí adentro sentí de Dios, ve a ese lugar. Y yo, no, de ninguna manera, búscate a otro. Y él, tienes que ir a ese lugar. Señor, pero tú viste cómo me comporté, cómo hice las cosas. Yo te mando a ir a ese lugar. ¿Tú crees que cuando te arrepentiste fue cuando yo me enteré? Cuando te arrepentiste, te deshiciste de esa maldición, de ese pecado, de las consecuencias y de todo lo que trae. La ira, la contienda, la pelea. Pero yo soy Dios. Yo ya sé lo que hiciste y yo te necesito en ese lugar. Siendo luz, siendo ejemplo, siendo... Y yo, uy, Dios mío, me tocó volver. ¿Qué entendí yo? Que este negocio se trata de arrepentirse. Este negocio de la fe, secretos de la fe, se trata de no pensar en los sentimientos. Ay, es que ¿qué siento? No, espéreme y pienso que siento y cuando pueda entender lo que estoy sintiendo, ahí sí voy a actuar. No, esto no se trata de sentimientos. Y tercero, esto es por fe, no por ser perfectos. O sea, nosotros estamos en este camino de Dios es por tener fe, no por ser perfectos, ni por tener un nivel moral mayor que otros seres humanos. El Señor nos escogió porque es que usted es tan bueno, tan lindo, usted no hizo una grosería, usted no pelea, usted... No. Nos hablaba hoy mi devocional Romanos 9. Decía que Dios da la... como, bueno, lo voy a parafrasear. Dios es el que dice quién es digno y quién no. Y llama a los que son, a los que él decía paganos, los llama ahora hijos de Dios, según la gracia. Y la Ahora hay un misericordia. versículo en la Biblia que dice que Él escogió de lo vil y lo menospreciado para avergonzar a los sabios y a los fuertes. O sea que si usted echa para atrás la pita, o sea como que Dios busca, venga, ¿cuál es el que menosprecian? Ese, venga, se lo voy a coger para demostrar que yo soy Dios y que yo no necesito que ustedes sean los más duros ni los más pepas ni los más talentosos ni nada, sino el que yo quiero bendecir. Al respecto sale una imagen ahí, Manuela me la puede mostrar y ustedes me cuentan quién es él. Leonardo DiCaprio, no, eso no es. Ya, Leonardo DiCaprio. No, esa es la imagen del comercio, y cuando yo hablé del comercio, pero Manuela no la mostró. No. La que sigue. Nuestro ¿Quién es? Señor y Redentor. ¿Quién es? Jesus Christ. Jesucristo. No es Jesus Christ. Daniel. Ay, es de... Samuel le pegó. Hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes. No hemos obedecido, ni a nuestros príncipes, ni a nuestros padres, ni a todo el pueblo de la tierra. Tuya, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro. Como en el día de hoy lleva todo hombre en Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Estaba orando Daniel. ¿Qué estaba haciendo Daniel aquí? Estaba preguntándole a Dios, Señor, ¿qué pasará con mi país? ¿Se lo han preguntado? Sí. Señor, ¿qué va a pasar con mi país? No sé qué y demás. ¿Cuál cree que es la respuesta? Que lo tiene todo bajo control. Que lo tiene todo bajo control. ¿Qué más? Que no me va a dejar solo. Que, Pase lo que pase. que no me afane, Que no te afanes. Que no te preocupes. que no me preocupe. Que no te preocupes. La respuesta es
dice un hombre de Dios, un general de Dios, decía, tenga fe en Dios. Tenga fe en Dios. ¿Qué es tener fe en Dios? Mire, arrepiéntase. Mire, no piense en los sentimientos. Y mire, esto es por fe. No es por ser perfectos. Este negocio es por fe, no es por ser perfectos. ¿Sí? Este negocio de Dios, de buscar a Dios, de creerle a Dios, de seguir adelante, de escribir la historia de una manera diferente, se pagó con sangre y sufrimiento, con lágrimas. ¿Hace cuántos? 2025 años. 2025 años en una cruz. Hoy lo estamos celebrando. Hoy le pasó eso. Y Él hoy ganó todas esas promesas para nosotros. Entonces, cuando algo quiera venir a preguntarle a su vida, "Ay, ¿y ahora qué va a pasar de ahora en adelante?" ¿Usted qué tiene que responderse a usted? Si Dios cuida de las aves, cuidará también de mí. Da. Ay, Esto es obvio. por fe. Porque es creer que Dios también puede cuidarlo a uno. Bueno, si te lleva a resumir eso en eso, ten fe en Dios. Amén. Amén. Ten fe en Dios. Él es el que va a tener el control. Hace 8 días hablábamos de unirnos, de orar, de unidad. Pero sobre todas las cosas, Dios es el Altísimo. Él gobierna sobre todos. Sobre todos, absolutamente todos. Bueno, dele a la siguiente imagen. Next. Esto es un tour que hacen en Corea del Norte. El tour lo hacen en Corea del Norte, que es un país donde muy pocas personas antes querían visitar, ahora muchas personas están yendo, pero el recorrido no es como digamos cuando usted viene a Colombia, que le dan permiso de que usted entre donde usted quiera. O sea, bienvenido a Colombia, cuide sus pertenencias, hágale. Allá no, allá es bienvenido a Corea. ¿A dónde quiere ir? ¿Quiere ir a la parte A, B o C, o D o F? Quiero ir a la parte A. Bueno, vamos en el bus y se van todos en el bus con las personas que pueden y los dejan grabar solo hasta donde alcanza a ver el video. Llegan a los hospitales de última tecnología y los enfermos maquillados y hablan todos los idiomas. Son políglotas. Llegan a las universidades y no hay internet, pero los computadores son de última tecnología. Llegan a los apartamentos y son apartamentos de 200 metros cuadrados viviendo 2 viejitos. Y todos dicen que están súper bien. Llegan a los juegos porque tienen un lugar como si fueran juegos de Disney World. Y solo pueden mirar hasta donde puedan y todas las atracciones, pero dicen ellos que solo pueden entrar los que pertenecen al partido, o sea, la élite del partido que gobierna el país. Llegan a los colegios y los colegios son los mejores que uno ha podido visitar en otros lugares del mundo y supuestamente son públicos, pero solo pueden ir los hijos de los militares y de los políticos. Y así en todo lado. Y ya se terminó, el resto del país no lo puede conocer. Hasta luego, bienvenido y que vuelva pronto. Eso está haciendo el presidente porque se preocupa de su país. El presidente de Corea, ¿cómo es que se llama? Xi Jinping. Kim Jong-un. Kim Jong-un, eso. Bueno, tú sabes más ¿Algún sonido de esos exótico idiomas asiáticos que yo. Sí, era Kim Jong-un. Sí. Ni idea. Sí, Sí, Kim Jong-un. Él está preocupado por su país y él tomó las riendas y él no deja que nadie sepa nada malo de su país. Pero es como el Truman Show. Exactamente, eso es una máscara, porque los que han podido escapar dicen que eso es peor que vivir en Cuba, en Venezuela y en un paraíso comunista de esos, que eso es horrible vivir por allá. Entonces, dele a la imagen que sigue. Eso pasa cuando usted se hace cargo, cuando usted dice, no voy a dejar que Dios tenga el control, sino yo voy a tener el control. Esas dos imágenes, ¿de quiénes nos hablan? Estaba buscando el Pedro. sistema perfecto. ¿De Pedro? ¿Las dos? Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Pregunta, ¿qué pasará con tus finanzas? ¿Se han preguntado eso? Alguna vez sí. ¿Sí? Ujú. ¿Qué pasará con Sí. mi dinero? Y mire, trabaja y no hago nada.
Lo mismo que hizo Simón en ese momento, porque todavía era inconverso, todavía no ha tenido la revelación. Pregunta, Tanto camellar. ¿quién me contesta? ¿Tanto camellar y qué? Y no tengo nada. Y no tengo nada. Bueno, Sí, ¿qué haría usted? O sea, ¿qué debemos hacer cuando usted se pregunta por eso? ¿Y qué va a pasar con mis finanzas? Si mire el trabajo como está de duro. Ten fe. Ten fe. Manuela. Dios cuida de las También, ¿Mm? igual, ¿Igual? y tener fe. Mami. ¿Qué te...? Pienso que hoy en el devocional Dios me decía en Isaías que había una nación, que era la nación de Tiro, y que ellos eran unos comerciantes. Y decía que todos sus comercios que estaban junto a la playa, porque era una nación muy próspera, iban a acabarse. Pero que Dios iba a venir y iba a salvar esta nación. Dijo, pero después de 70 años, después de un tiempo, van a volver y van a ser consagrados nuevamente, pero esta vez tendrán ganancia y todos los negocios serán consagrados a Dios y las ganancias serán para aquellos que estén delante de Jehová, O sea, haciendo las cosas bien. haciendo las cosas Tremendo, porque imagínense que Tiro era una ciudad que vivía del comercio marítimo. Y ellos habían hecho unas barricadas de lejos de la costa y tenían en su costa esas... ¿Redes? no. Catapultas. Mm. Y ellos tenían catapultas que las habían hecho con piedras, pero las forraban de paja de heno y las llenaban de aceite, les prendían fuego y las tiraban a los barcos cuando querían ser atacados. Entonces ellos dijeron, aquí nunca nadie se nos va a meter. Y el Imperio Romano les llegó y obviamente no les podían llegar por las montañas porque era una fortaleza, dicen en las películas, inexpugnable. O sea, usted tenía que haber pasado una cordillera y después de pasar esa cordillera pasaba al otro lado, llegaba casi muerto. Llegaba a que lo salvaran. Entonces el ejército que quisiera llegar por atrás moría. Entonces, y su único lugar débil lo tenían demasiado fortalecido. Entonces ellos se pensaban para ellos mismos como Estados Unidos hace un tiempo. Aquí nadie se nos mete. Llegó el Imperio Romano y les hizo catapultas más grandes y las hizo desde lejos. Y empezó a atacarlos con catapultas y la hicieron en el mar. La hicieron en el mar. Eso fue una batalla de batallas. Severa batalla esa para conquistar Tiro. Y le rompieron las catapultas, le rompieron la muralla que tenía, se les metieron. Eso sí les costó 5 años. Pero ellos tenían el Imperio Romano, tenía de tantos imperios que tenían conquistados de dónde sacar plata. Bueno, ¿Cómo fue finanzas, sí. Alejandro Magno? Sí, no, romano, Ah, es un César. Y los mandaron y después de a lo largo de 5 años les dieron y los doblegaron. Y Tiro dejó de ser. Pero eso lo dijo ¿quién? Isaías. Isaías, imagínense, Isaías vivió antes de que existiera Babilonia, antes de que hubiera existido el que estaba en la película de 300, ¿cómo es que se llama? El rey. Sportacus. Rey persa. Rey persa. Sí, el rey persa. Ah, Jerjes. Arjerjes. Jerjes, Artajerjes. Artajerjes. Es que Jerjes era el hijo y Artajerjes fue el que llegó allá a El negro. Alejandría. Antes de ellos, de todos ellos, Isaías profetizó eso. Después fue el Imperio Romano. Y el Imperio Romano fue el que empezó a dominar toda Europa, toda Asia Menor. Y él es el que vaya a hacer eso. Imagínense cuántos años no pasaron. Entonces es Pero tremendo, fue tremendo porque... porque decía que las ganancias, que los negocios iban a estar consagrados a Dios y que las ganancias iban a ser para aquellos que estuvieran de rodillas, que estuvieran en la presencia de Dios. Iban a tener ganancias, iban a tener abundancia de comida y iban a tener vestidos resplandecientes. ¿Qué pasa? Ese Tiro, como es dominado por el Imperio Romano, el cristianismo se metió dentro del Imperio Romano. Lo termina doblegando
y se termina cristianizando todo lo que ha sido dominado por el Imperio Romano. Y Tiro es una de las ciudades ejemplo donde empiezan a haber cristianos. Y ustedes se acuerdan que allá llegó Pablo y allá fundó una iglesia. El viaje a Tiro, a Sardis, a no, a Tars, sí, es que hay otro parecido, pero sí, también fue a Tarsis, que eso es lo más cerquita que hay en España. Y dicen que por eso, porque el espíritu le impidió ir a Asia, fue que se fue a Tarsis, y por eso nosotros en este lado, gracias al Espíritu Santo, conocemos de Dios, y no como los hindúes y Asia, que no conocen de Dios porque para allá iba a ir Pablo, y ellos ahorita le están sirviendo a esos dioses con D pequeña que siguen existiendo hoy en día en la tierra. Es como la cultura. Oye, sí. Pero también el evangelio se ha expandido a esos países. Está llegando porque ya es el tiempo, es un tiempo de donde dice la Biblia que es la última hora, que es una de las señales que tiene que todo el planeta haber dicho o acepto o le doy la espalda a Jesús. Y entonces Jesús viene. Otra de las señales es que el pueblo judío tiene que aceptar a Jesús. Dice, no volverán a ver al Hijo del Hombre hasta que en toda Jerusalén se diga, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero digamos, Ellos van a aceptar a Jesús. Y yo es una de las tengo señales del una tiempo. pregunta. Señor. Porque es que hay gente, digamos, por poner un ejemplo. Un man fue a visitar Madagascar una Ujú. vez. Y. ¿Madagascar? Madagascar, sí, creo que. Dijo Madagascar. Dijo rápido. Y llegó. Y antes de llegar a la Isla. isla, salió gente. Y Ujú. los empezó a Ataca. atacar con flechas. Flechas. Y ahí es donde yo digo, bueno, y esa gente que está en una isla, ¿cómo recibirá el evangelio? Eso tiene que pasar. Y lo más tremendo es que la IA se está encargando de eso. Porque usted puede decirle a la IA, mire, hay este nuevo idioma. Y usted le dice a la persona, hable su idioma. Y la persona va a hablar su idioma. La IA aprende el idioma y usted se lo puede traducir. Y usted le puede decir que le traduzca el evangelio y se lo traduce. Y no se va a demorar. Si usted tiene la IA paga, lo que se demore traduciendo el evangelio a ese nuevo idioma. Si no hay wifi en la isla. Ya pues. Usted lo hace fuera de la isla y va, Ya, o hay se que lleva a un matar indio a un lugar. En la antigüedad, yo me imagino que dice Samuel, ¿cómo esa gente va a ser salva o va a ser? Dice la Biblia que todos vamos a ser juzgados por motivos de conciencia. ¿Sí? Usted verá o notará que en las tribus, cuando uno ve arqueología, ellos asesinaban, ellos tenían penas para los que robaban, para los que hacían lo malo, para los que hacían cosas indebidas por motivos de conciencia. Que eso fue sobre lo que basaron los juicios de Nuremberg. En los juicios de Nuremberg cogen a los altos mandos nazis y les dicen, ustedes estaban haciendo crímenes de lesa humanidad, que ahí fue cuando se acuñó el término, genocidios. Y ellos dijeron, no, a nosotros nos enseñaron que eso era bueno, matar a los judíos, entonces ¿por qué nos van a decir ustedes que eso es malo? Entonces ellos se fueron y detuvieron el juicio. Y el abogado que está llevando todo el caso y sobre todo, ¿no?, que todos le están poniendo el ojo, periódicos, noticias de todo el mundo, bueno, ¿qué va a pasar? Al otro día era cristiano, se fue a orar. Señor, muéstrame qué hago. Y el Señor le dice, mira, eso es algo que yo le di al hombre y se llama conciencia. Y usted cuando le está haciendo daño a otro, así sea un niño chiquitico, usted sabe que está haciendo algo malo. Así usted esté disfrutando de estarle pegando a su hermano menor, usted sabe que eso está mal hecho. El otro día, Porque llega su papá y usted de una vez se asusta. Así nadie le haya dicho, eso se llama conciencia. Él llega al otro día y cuenta, ustedes van a ser juzgados por su conciencia, porque a todos nos remuerde la conciencia saber que le estamos haciendo daño a otros. Y por eso fueron sentenciados. Porque ahí se detuvieron, venga, sí, a ellos les enseñaron que matar judíos es bueno, pero la conciencia dentro de cada ser humano le va a decir, matar personas es malo. Hacerlo con niños, hacerlo con mujeres, hacerlo con ancianos, hacerlo con gente
que no tiene un uniforme, que no tiene un arma, que están en su casa, es una familia. Eso es malo, eso no es de Dios. ¿Mm? Eso también, así van a juzgar el Señor a todas las personas que no conocieron la ley. ¿El otro día qué? El otro día vi un video, un niño de 9 años había desmembrado 12 Ah, los perros. perros. Sí. ¿Y qué sentencia le dieron? Ninguna, porque en Brasil no hay penas para personas menores de 10 años. Pero me imagino que le van a hacer algo. Algo ¿Y por ahí por qué los meten. habría desmembrado? ¿Por psicosis No sé, o por hambre? Porque es que varias no favelas porque de la- los mató No, ¿qué y es los que- de, es que se puso a como si estuviera jugando. Mostraban así los videos y cogían los perros, algunos ya muertos, y los cogía hacia patas. Y los cogía y los Ya tiraba de así manera contra la sanguinaria. pared y después los volvía a levantar contra la otra pared. Así ya los perros ya muertos, se notaba que ya estaban todos muertos. Y el niño, la gente, eso era un refugio de animales, habían contado que ellos habían venido hacía como 2 días con la abuelita y que vigilaron todo y dijeron, eso fue planeado por el niño, o sea, porque nosotros siempre tenemos cerramos a las 6 de la tarde y a las 6:02 el niño estaba pasando la cerca. Y entró y empezó a hacer eso y como hasta las 9:30 de la noche. Y ahí llegó y dejó así todo tirado y se salió por la... Y mostraron en el video cómo se veía. Yo me imagino que algo le tendrán que hacer, porque por motivos de conciencia uno sabe que eso está mal hecho. Así sea un reformatorio. Así sea, y así lo disfrute, y así eso uno sabe que está mal hecho. El ladrón sabe que está robando, el violador sabe que está violando, Imagínese así un lo niño. disfrute. 9 años. Porque Pero sí, ya les está cauterizando desde pequeños las emociones. entonces lo que tú decías, ¿qué pasará con mis finanzas? Es lo mismo, es lo mismo. Tener fe en Dios, ¿sí? ¿Cómo? ¿Qué se trata de esto? Usted tiene fe en Dios y el Señor le dice, si usted está pensando en sus finanzas que están mal, es porque obviamente algo está haciendo mal, algo está mal hecho. Entonces arrepiéntase, no es de sentimientos, no espera, yo siento que yo voy a ser pobre toda mi vida, no se trata de sus sentimientos. Y es por fe, no es por ser perfectos. Puede que usted la haya embarrado, que usted haya cogido lo que no es suyo, que usted tenga principios equivocados, se gaste más de lo que se gane, pero usted va por fe al libro y el libro le va a enseñar qué es lo que tiene que hacer. Eso es fe. ¿De dónde viene la fe? El oír. ¿Del oír qué? La La palabra palabra de de Dios. Exactamente, eso es lo que usted necesita, aumentar su fe. Esta mujer se llama Elizabeth Holmes, es fundadora de Theranos. Ella prometió revolucionar la medicina con una máquina que según ella iba a realizar cientos de exámenes con una sola gota de sangre. Inversores, médicos, figuras públicas, Henry Kissinger, Rupert Murdoch, le financiaron, llegó a amasar una fortuna de 9.000 billones de dólares. Resultó que todo era falso. La revista Forbes la catalogó como la siguiente Steve Jobs. Y cuando fueron a mirar, se destapó el fraude, perdió todo y fue condenada a 11 años y medio en prisión federal por fraude. Y comenzó a purgar su pena en mayo del 2023. De ser portada de Forbes, como la próxima Steve Jobs, pasó a ser el símbolo de la codicia disfrazada de innovación. Una máscara. Y eso es lo que pasa cuando usted toma el control. No, es que mis finanzas yo las voy a sacar adelante. ¿Sí? Dios bendito está en el cielo, gracias, pero yo soy el que me tengo que hacer cargo de lo mío. Y entonces empieza a armar lo que tenga que armar, a hacer lo que tenga que hacer, a trampear, a mentir, a hacer lo que tenga que hacer, pero va a tener el control de sus finanzas y el día de mañana va a tener dinero. Sí, tuvo dinero, pero el día de pasado mañana se quedó sin nada. ¿Por qué? Porque tomó el control en ella misma, no tuvo fe. Y aquí ¿cómo es que en el pie de página dice el ranking definitivo de las personas más ricas en América?
Cuando se lo hicieron era más rica que Jeff Bezos, que Mark Zuckerberg, que el de Tesla, ¿cómo es que se llama? Espero que... Elon Musk. O sea, estaba volando, estaba tapada en plata, pero todo era una mentira. ¿Por qué? Porque ya decidió tomar el control de sus finanzas. Mire el que sigue. ¿Quién es? Daniel. Daniel, dice Samuel. Daniel de joven. José. José. Sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey y estuvo allí en la cárcel. Esto nos habla de la siguiente pregunta. ¿Qué pasará con mis sueños? ¿Te ha pasado que usted ve sus sueños metidos, no solo vendidos como esclavo, sino que usted ve sus sueños encerrados en una cárcel? Tras cadenas y cadenas y cadenas y cadenas y años de purgar cosas para que lleguen a hacerse realidad. ¿Le ha pasado? ¿Qué tiene que hacer? Tener fe. Tener fe, correcto. ¿Sí? Tener fe. ¿Qué creen que hizo José? ¿Cómo se comportó José? El versículo siguiente dice, pero Jehová estaba con José. Y donde él se paraba, todo empezaba a ser diferente. Si él se acostaba en esta celda empezó a tener una luz diferente. Él se inventó la manera y limpió la pared, se inventó la manera y limpió los pedacitos y comenzó a entrar luz, se inventó la manera en la película del príncipe de Egipto, no, en otra película, no me acuerdo cómo se llama, no, sí, ¿es la de José? ¿La del príncipe de Egipto? Sí, pensé que era la de Moisés. En esa película, él, en la cárcel, él empieza a cantar y comienza a limpiar una matica que hay, y a limpiar todo alrededor de él y él empieza a llorar de ver lo que estaba viendo y las lágrimas cayeron encima de la matica y limpió una ventanita y por ahí empezó a entrar el sol y cuando terminó de cantar la matica se había vuelto un árbol frondoso y estaba dando fruto. Pues tú, Dios, tienes un plan. Sí, eso. Es tremendo y dice que Buena película. los otros presos y el dueño de la cárcel se dieron cuenta que este man, donde ponía la mano, florecía. Interpreta sueños, hace lo que el Señor le dijo y terminó convirtiéndose en el segundo después de Faraón. Él dijo, si algo está mal en mí, en esa oración, él lloraba y se arrepentía. ¿Por qué? Porque este negocio, vuelvo y les digo, fue comprado, porque no se trata de sentimientos. Entonces, se arrepintió, él dijo, si yo hice mal en algo con mis sueños hice mal, Señor, perdóname, si me fui arrogante con mis hermanos a restregarles que yo el día de mañana iba a tener más que ellos, perdóname. No, porque es arrepentirse. Segundo, no es de sentimientos. No se ponga a pensar en lo que usted está sintiendo, porque esto es un negocio. Usted no va a un negocio a ponerse, ay, ¿qué siento? No, usted va a un negocio a hacer lo que tiene que hacer. Y este negocio de Dios, de la vida cristiana, no es de sentimientos. No es de sentimientos. Es por fe y no por ser perfectos. ¿Pero de dónde viene la fe? De pasar tiempo en el libro. De pasar tiempo en el libro. Este hombre que sigue se llama, le dicen el genuino lobo de Wall Street. Genio de las finanzas. Jesse Livermore. Se hizo multimillonario 2 veces. Lo perdió todo 2 veces. Era un trader, se dice, obsesionado con el mercado. Predijo el crack de 1929 y se enriqueció cuando todos estaban volviéndose miserables. ¿Qué es el crack? O sea, como... El crack fue cuando se cayó la bolsa. Se quebró. Se quebró, sí, Ok. correcto. La quiebra. ¿Sí? El crack. Su ambición lo condujo a tener un aislamiento emocional. O sea, no tuvo techo. Y siguió queriendo conseguir más. Y eso lo llevó a caer en una ruina financiera absoluta. Porque todo lo invirtió y todo lo
terminó perdiendo cuando ya todo volvió a la normalidad. Ujú. En 1940, arruinado y deprimido, se quitó la vida con un disparo y dejó una nota que decía: no puedo evitarlo, estoy cansado de luchar. Eso pasa cuando usted toma el control de sus sueños Wow. y usted dice: yo voy a salir adelante porque yo soy el más duro, y no se refugia en Dios. ¿Sí? Eso es como usted sostener un vaso en alto. Sí lo va a tener, sí, y va a durar un tiempo, pero va a llegar un momento donde usted no va a poder más. Y usted cansado va a tener que soltar la mano y ponerlo ahí. Otra cosa es cuando Dios le dice: ven, ponlo en mí. Y el Señor tiene un lugar alto y usted lo deja ahí. Y reposa en Dios y usted sabe que es por la misericordia de Dios y no por su fuerza ni su talento. ¿Mm? Esto le pasó a este hombre. Bueno, siguiente imagen. ¿Quién es? A ver. Las Jacob. enamoradas y los enamorados. ¿Quién? Jacob. Jacob. Y les dijo: está bien. Y ellos dijeron: he aquí Raquel, su hija, viene con las ovejas. Y él dijo: he aquí, es aún muy de día, no es bueno todavía de recoger el ganado. Abrevad las ovejas e id a apacentarlas. Y ellos le respondieron: no podemos, hasta que se junten todos los rebaños, y entonces entre todos removeremos la piedra de la boca del pozo, para que abreven todas las ovejas. Mientras él aún hablaba con ellos, llegó Raquel con el rebaño de su padre, porque ella era pastora. Y sucedió, puedes dejarlo mientras voy leyendo, que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre, se acercó a Jacob, y él solo removió la piedra de la boca del pozo, y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre. Y Jacob le dio un beso a Raquel en la mejilla y alzó su voz y lloró, ¿Qué? porque eran primos. Y luego de eso le dijo, bueno, no le va a contar, pero ahí él le dice, cuando él le da el pico y se pone a llorar, le dice: al fin encontré a mi familia. ¿Mm? Ya después de un mes es que le dice: venga, es que la prima está como interesante. O sea, él vio a Raquel y sacó fuerzas de donde no tenía, Sí. saltó, brincó, Se volvió súper, hizo súper. 3000 sentadillas y le dio un pico. ¿Qué pasará con mis sentimientos? ¿Se lo han preguntado? Sí. ¿Te lo has preguntado, mano? ¿O ya estás segura? No, Pero Manuela, no están no. esas etapas. Panita, ¿No te lo has sí. preguntado? O sea, Nunca. yo digo después de los 20, ahí sí me empiezo a fijar. Ay, sí me empiezo a preguntar. Es que por ahora que va a cumplir 19, no. Pero desde los 20. O sea, en 2 años ya empiezas a preguntar. Samuel, ¿te has O preguntado sea, a eso? veces sí uno piensa, ¿será que sí voy a tener a alguien? No, yo me preguntaba cómo irá a ser. Sí, yo. Yo no preguntaba, ¿será que sí? No, mi pregunta era cómo irá a ser. Pues Y es yo decía: que Dios yo mío, quiero que de sea una morenita, forma. que sea morenita, por favor, que sea morenita, que sea morenita. Es que- Eso era lo que más le pedía yo a Dios, que fuera morenita, y mire, sí fue morenita. Pero sí, yo lo ¿quién que... habla? Ah, Mi mamá mira la cámara como de quién está hablando. bueno. ¿Tú te lo preguntas? ¿Qué? Tú. ¿Tú te lo preguntabas? Sí. ¿Tú te lo preguntabas? Pues yo pensé que no iba a tener nunca esposo. Tu mamá pensó que nunca iba a tener esposo. Sí, como a mis 15, 16, que era jovencitas, que en ese tiempo eran otros tiempos. Pues sí, yo decía, no creo que nadie se fije en mí. Porque, Es que pues, las mujeres a veces sí nos preguntamos sí, eso. Porque pues Es como- me crié en un lugar donde decían que tenía un carácter de mal, ¿no? Entonces que nadie me iba a aguantar y yo decía, bueno, Dios mío, si vendrá alguien. Mi papá una vez me dijo, o sea, es que esas eran mis expectativas. Me dijo: ay, no, usted es muy cansona. Cuando se consiga a alguien tiene que ser bien feo con eso. Si usted se cansa y usted la mira y ve que él es todo feo y usted toda bonita, entonces no la va a dejar. Y yo, A mí me pasaba eso. Yo decía: no, la dejo yo, ¿dónde me consigo otra? No, me tocas con ella. sepan Porque que yo no soy fastidiosa. todo erizo. No, ya.
era todo No, pues erizo. todos tenemos como esa etapa de la adolescencia, pero sí, muchas veces las palabras de los papás lo maldicen a uno y empiezan a decirle cosas. Bueno, Y que se vuelven para nosotros una realidad. pero gracias a Dios, Él supera, va más allá, porque digamos los Sí, papás de David wow. no daban un peso por David. Y llegó a ser el más grande Pero- de todos los reyes de Israel. Digamos, yo a veces pienso las maldiciones que los papás le dijeron a uno en la vida no caen en uno. Pues la verdad, por lo que yo veo en la Biblia, si tú, la maldición nunca va a venir sin causa. ¿Sí? No va a venir sin causa. Yo me acuerdo que don Hernán, el papá de mi esposa, cuando recién empezamos a vivir los dos, él nos decía, no, ustedes no van a orar. Mire, yo aquí, llévesela, pero aquí ella va a tener su camita, porque yo sé que ella va a volver acá. Y eso es un decreto en el mundo espiritual, eso es una maldición. Pero igual no pasó. Nunca pasó, nunca llegó a ser realidad. ¿Sí? Nunca llegó a ser realidad. Entonces, uno de papá puede llegar a embarrarla, ¿sí? A decir cosas y todo, pero de ahí a que Dios diga, no, sí, porque también va mucho en uno que decide ser. Ujú. ¿Sí? Sí, porque a Si veces- usted dice, ah, no, mi papá me dijo eso, entonces yo voy a hacer eso porque mi papá me dijo. Y mira No. que la vida cristiana es muy de eso. O sea, a nosotros en las predicas siempre era como, yo hice algo y en ese momento, o sea, es como en ese momento, Goku, así. O sea, yo hice una oración y en ese momento todo cambió. Pero hay muchas cosas, o sea, yo siempre, toda mi vida, yo esperé ese momento, o sea, como que iba a llegar un momento donde, Dios mío, me iba a iluminar y yo iba a ser así, todo, o sea, se iba a desprender una luz del cielo y mágicamente todos mis pecados se iban a borrar así súper guau. Y toda mi vida iba a cambiar. Y toda mi vida iba a cambiar así, me iba a levantar y iba a quedar así toda maquillada, así, o sea, súper guau. Delgada, Y, estilizada. y un momento entendí yo, Mucho Disney. pero es que eso es lo que hablan en la iglesia cuando dan un testimonio, es como fue algo que yo hice y en ese momento todo cambió, ¿sí? Y como Entonces- que vamos y es, no, mire, el secreto es este. Sí, secreto. la El pastilla, para el tip. el éxito. Y eso no es así. Y yo entendí que eran decisiones. Yo decido ser esto. En Dios. O sea, Dios, ¿qué tengo que hacer? Decido Es que voy a tener cambiar. fe en Dios. fe Decido en tener Dios. fe en Dios. Y seguir ese sentimiento, bueno, ir en pro de esa situación, de esa circunstancia que tú quieres. No arrepentirte, porque tenías que arrepentir. Señor, me arrepiento de haber pensado que iba a ser Pero yo volví a De caer en lo otra mismo manera. porque eran mis fuerzas. O sea, eran mis fuerzas. eso, las que yo arrepentirte de confiar en tus fuerzas. era- Exacto. No se trata de tus sentimientos, porque Exacto. tú sentías eso, no. ¿No? Y eso Yo no sentía- se siente, o sea, eso yo- no se siente que usted, Ya, uy, ya, ya va a llegar, ya la me va- punzada, ya la me dio punzada. la punzada. No se trata de sentimientos, es por fe, no por ser perfectos. Ujú. ¿Y la fe de dónde viene? Te De lo digo pasar la tiempo palabra en de el Dios. libro, de pasar tiempo en el libro, estar ahí en el libro metido de cabeza. Mira esta persona que tomó las riendas de sus sentimientos. Era morenita, era israelí, Ah. ¿sí? Ella estuvo en la película El Príncipe de Egipto. Ella fue la voz de las canciones de Disney cuando hablaban de Egipto y de Israel. Ella se llama Ofra Haza. En 1997 se casó con un empresario israelí multimillonario llamado ¿No era Doron musulmán? Ashkenazi. ¿Dónde era Israel? 3 años después, el 23 de febrero en el 2000, fallece a los 42 años por SIDA. Y todo SIDA, pero si ella era virgen y se fue virgen al matrimonio. Resulta que la noticia conmocionó el mundo entero, Israel, Estados Unidos y todos los que la habían escuchado porque era una cantante famosísima, ya que su condición había sido mantenida en secreto incluso durante el tratamiento médico. Todo apuntó a que el que la contagió de SIDA era su esposo, que tenía prácticas sexuales indebidas y prácticas de drogadicción con jeringas. Y él aparece con el SIDA desde antes de ella. Y parece que él fue el que la contagió, ella se muere y él se muere un año después por sobredosis. Esto es de alguien que toma el control de sus sentimientos y dice, bueno, yo sé, tiene que ser
judío, tiene que ser cristiano, tiene que tener plata, tiene que ser hijo de pastor, tiene que tener esto, y Señor, entonces tú me vas a hacer feliz. Y no, es por fe, no es por tener nosotros el control, es por fe. Señor, guíame, tú sabes quién será. Miren el que sigue, ¿quién es? David. No. ¿Cómo que David? De pronto cuando estaba viejito. ¿Cómo se llama este man? Matusalén. No. Matusalén, no. ¿Cómo se ¿Quién llama? más? ¿Quién Ese más? es Isaac. No, No, el cieguito. Jacob. no. No tenía. ¿Quién? No me la quite mientras leo y mientras me dicen quién es. No, Estaba viejito. Estaba pegada a la pared. Jeremías, no. ¿Quién no lo pega a la pared? ¿Oro pegado a la pared? ¿No? No, ni idea. Bueno, les leo. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová el Señor te dice así: ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró al Señor y le dijo: te ruego, Dios mío, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con un corazón íntegro, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes de que Isaías saliese a la mitad del patio, vino una palabra del Señor a Isaías diciendo: devuélvete y ve a dónde está Ezequías, príncipe de mi pueblo, y dile: el Señor, el Dios de David tu padre, te dice así: he oído tu oración y he visto tus lágrimas, y he aquí yo te sano. En 3 días subirás a la casa del Señor, y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y esta ciudad de la mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a mi siervo. ¿Qué pasará con mi salud? Cuando llegan esos decretos de enfermedad, cáncer. ¿Te acuerdas? De la señora que me contaste, la amiga muy amada de nosotros. Cáncer. Llegan decretos de los médicos, es terminal, es definitivo, ya no hay cura, y ya fui a un lado y fui a otro. Eso le pasó a Ezequías. ¿Y qué hizo él? ¿Qué tenemos que hacer? Tener fe. Si toca arrepentirnos. Él fue y se arrepintió. Esa oración de arrepentimiento, aquí el que está haciendo en esa oración de arrepentimiento le está recordando a Dios las cosas buenas que él hizo, ¿sí? Pero de pronto nosotros no tenemos esas cosas buenas que hicimos, sino, ¿por qué? Porque es que la Biblia dice que entre Ezequías y Isaías hicieron, o sea, era Di María y Messi, los dos, ¿sí? No tenían rival. Dice que nadie hizo lo bueno, ningún rey de Israel, ni siquiera David, como lo hicieron ellos dos. ¿Por qué? Porque Isaías, siendo profeta, le decía: tal cosa está mal. Y ¿se acuerdan de la serpiente de bronce que había levantado a Moisés? Ellos hicieron lugares altos donde iban y adoraban a otros dioses, y Salomón hizo figuras de Acera, de Baal, de Quemos, de Astarte, de Astarot. Dice que él fue y las derribó todas. Que volvió el corazón del pueblo genuino al Señor, que nunca hubo otro rey como él, ni antes ni después de Ezequías. Pues él sí tenía que decirle al Señor, pero nosotros en Cristo también tenemos que decirle: Señor, perdona. Yo sí, del todo fui malo concebido en maldad. Mis papás eran malos, mis abuelos malos, mis tatarabuelos peor. Venimos de una descendencia de ladrones, de hechiceros, de brujos. De allá venimos, ¿sí? Si podían hacer trampa, la hacían. Si tenían que consultar demonios, lo hacían. Si tenían que consagrar hijos a algún chuki, lo hacían, porque ellos pensaban que eso era correcto. Señor, perdóname. Yo soy yo te quiero pedir perdón. Perdóname a mí en el nombre de tu Hijo Jesús, que murió por mí. No me perdones por mi bondad, perdóname por la bondad de Jesús, y que yo lo acepto. Ya, se arrepintió, todo bien. No necesitamos ser mejores que Ezequías, necesitamos aceptar la bondad hecha carne que era Jesús. Eso es. Después de que usted se arrepiente, ahora entienda, no se trata de sentimientos,
es que estoy enfermo, es que me siento mal, es que me siento triste por lo que me dijo Bueno, el pero si médico. no se trata de sentimientos, entonces ¿en dónde quedan los sentimientos? Los Porque es censura. algo- No, sí, o sea, siéntalos. O sea, Dios nos dio, es como digamos la comida. Usted va y te sirven un banquete y Dios se lo regaló. Pero es que estamos Mm, en un mundo qué donde rico. todo es emoción y sensación y estímulo y donde los sentimientos priman más que la razón. Pero por eso estamos hablando de esto. Por No eso se trata de estamos como sentimientos. estamos. No se trata de sentimientos. No se trata, coja usted los sentimientos y ya los sentí, ya los lloré, ya los viví, los experimenté y como dijo Juanita, me toca llegar a arrepentirme, coger los sentimientos, hacerlos una bolita, tirarlo a la basura y bueno, me arremango y ¿cómo va a salir de esto? Por fe, no por ser perfectos. Por fe. ¿Y cómo se tiene la fe? Por la Tiempo en el libro. Ey, pero la Tiempo en el pero la libro. fe, si no oras, es muerta. Por eso es que la fe a ti te va a llevar a actuar. Ujú, ¿Sí? también. La fe a ti te va a llevar a actuar. El libro te va a decir, haz tal cosa, haz esto, empieza a declarar, empieza a no sé qué, empieza... Eso es la fe. Eso es fe. Tiempo en el libro, pero yo sé que Dios, mi Redentor, vive. Y al final triunfará sobre la muerte, dijo Job. ¿Sí? O sea, sí, sí, lo que tú dices, van a venir los sentimientos y todos los vamos a experimentar. Pero llega un momento donde, bueno, ya pasó un mes, ya pasó tanto tiempo, coja esos sentimientos, hágalos una bolita, tírelos y bueno, vamos a salir de esto. Con la ayuda de Dios. ¿Cómo? Con fe. Arrepiéntase. Es tremendo porque todo lo de que tú miras en redes sociales apunta a que no, lo que tú sientes es lo que tienes que hacer, lo que te mueve tu corazón y la misma palabra dice que el corazón es más engañoso que cualquier otra cosa Y perverso. y perverso y mucha gente se está dejando guiar es por eso. Yo pasé un tiempo muy difícil y fue un tiempo emocional y es ahí donde yo entendí de verdad el trasfondo de la depresión. La depresión no es solo una batalla en la cabeza. Y es una autobatalla, porque no es ni siquiera que te hagan algo afuera, eres tú el que tiene que tomar el control de tus sentimientos. Y vemos una sociedad llena de depresión, de ansiedad, de tristeza, de enfermedades mentales, de enfermedades que somatizan en enfermedades físicas, pero esa Paranoia. raíz, Insomnio. esquizofrenia, el Pérdida insomnio. progresiva de capacidades cognitivas y Y motoras. todas ellas son, bueno, dice, eso nunca se veía de esa manera como se vive ahora. Pero cuando yo digo que la sociedad se ha vuelto más débil porque les ha quedado menos cosas por qué luchar y se enfocaban en cosas menos importantes. Y digamos lo que yo pasé con la dificultad que tuve el año pasado, yo decía, de verdad que es una batalla que uno tiene que aprender a liberar uno mismo. Y no quiere decir que ya porque uno la pasó ya está bien, porque vienen esos pensamientos recurrentes. Obvio, O sea, van a venir son- después de un tiempo a tocar la puerta. Y es ahí donde Sí. toca acordarse de lo que dice el libro. No, el libro me está diciendo tal cosa. Váyase de aquí, Satanás. Porque él viene con 7. Volveré al lugar de donde salí. Oye, ¿te acuerdas que te hicieron sentir mal? ¿Te acuerdas de esto? ¿Te acuerdas de lo otro? ¿Me dejas entrar? Para hablarte unas cositas que te faltó pensar. Y es ahí donde uno le toca, no. Miren la foto que sigue. Él se llama Robin Williams. Él padecía una demencia con cuerpos de Levy. Es una enfermedad neurodegenerativa que fue diagnosticada de forma definitiva solo después de su muerte, mediante una autopsia. Durante sus últimos años, él fue mal diagnosticado con Parkinson. También experimentaba los síntomas, todos los que acabas de decir. Mira, te los digo, ansiedad severa, paranoia, insomnio, depresión, pérdida progresiva de sus capacidades cognitivas y motoras. Y todo esto lo empezó a sufrir, a sufrir, a sufrir, a sufrir. Y él estaba mal diagnosticado. ¿Y qué terminó haciendo? Fue y acabó con su vida. ¿Sí? Eso es lo que uno hace cuando tomo el control y quiero acabar con estas cosas ya. Pero, mira aquí el vivo ejemplo, se puede salir de la enfermedad que sea. ¿Sí? De lo que sea. ¿Cómo? Teniendo fe, permaneciendo tiempo en el libro, arrepintiéndose. Si tenemos algo de que arrepentirnos, bueno, Señor, me pego la chillada porque me estoy sintiendo mal. Me arrepiento porque yo tuve algo que ver en eso. Pero esto no se trata de mis sentimientos.
Se trata de fe y de que no soy perfecto y lo que haya que cambiar, dime qué es, lo cambio. Lo cambio y seguimos para adelante. Y miren acá, el ejemplo vivo. Dale la imagen que sigue. Estos son los secretos de la fe. Número 1, téngamela ahí mientras lo leo. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidáis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Entonces, no dudar en su corazón. Esto es fe, esto es un secreto que me tomó años, atesorarlo, coger y darle martillo y poder cogerlo como una monedita y guardármelo aquí en la alcancía del corazón. Creer y no dudar. Tener fe en el más alto de todos. Lo que él dice va a hacer, ¿sí? Declararlo, visualizarlo. Uy, cuando esté haciendo tal cosa. Miren, yo les puse esa imagen porque se veían muchas montañas. Esa montaña puede ser la soledad, esa montaña puede ser la enfermedad, la pobreza. Dicho sea de paso, la maldición se refleja, muerte espiritual, enfermedades y dolencias y pobreza. Y las bendiciones de Abraham, ¿cuáles fueron? Vida espiritual, sanidad divina y riqueza. Esas son las bendiciones con que Abraham con que Dios quiso levantar una simiente de Abraham. Y dice la Biblia que todos los que aceptamos a Jesús nos volvemos simiente de Abraham y coherederos de todas sus promesas. Todo lo que Dios le prometió a Abraham, todos los que acepten a Jesús se vuelven hijos de Abraham, de la simiente de Abraham. Como que nos vamos y nos volvemos del pueblo judío. Acuérdense que tenemos un podcast hace harto que decía que no todos los judíos eran judíos. Había unos judíos que venían de Israel. Entonces, secreto de la fe número 1, declarar y no dudar. Segundo, ahí está la de foto. Cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si no perdonan, tampoco serán perdonados. En los cielos no podrá perdonarte tu Padre tus ofensas. O sea, el no perdón, esto es una moneda, pero mejor dicho, revaliosísima. De años y años y años y años y años y décadas. El no perdón es la tapa de abajo de la alcancía quitada. Es que ahorita hay varios como hasta videos que dicen normalicemos el no perdonar. Y pues es que es como gente que no ha pasado por eso, no entiende la magnitud de lo que hace el no perdón. O que se lo ha pasado y se les ha endurecido mucho el corazón. Porque piensan que el no perdonar es ¿cómo decirlo? Como un castigo para la otra persona. No, yo nunca lo perdoné y usted no está perdonado. Pero en realidad es esa prisión interna que uno comienza a generar en la vida de uno. Ayer, viendo la película. ¿Cuál? La Alicia. La Alicia 2. Alicia a través del espejo, buenísima. Ella al final le pide perdón a la hermana por haber dicho mentiras cuando era pequeña. Y ella le dijo, era todo lo que yo siempre había querido escuchar. Y ahí es donde yo decía, o sea, que la gente se volverá mala porque no se le pide perdón. Pero Porque también no- ella podría haber tomado la decisión. ¿Por qué no perdona? Voy a perdonar a mi hermana a pesar de que me hizo lo que me hizo. Sí, porque en todas las situaciones de la vida no pasa así. Muchas veces tú guardas rencor por Y una la otra persona y la otra nunca va a persona venir a pedirte nunca va a perdón. va a venir a pedir perdón. Yo recuerdo que mi infancia fue muy llena de rencor. Muy llena de rencor porque todos los días me alimentaban. Fuiste muy herida. Sí, empezando por el rechazo y el abandono. Entonces yo decía no, yo odiaba y yo era resentida.
O sea, a mí me hacían algo y yo me tenía que desquitar. Pero cuando Y- tenía 20 no se le notaba. Ah. 20, 18, yo la veía, yo decía, ay, esa almita de Dios, no rompe un plato. Y yo recuerdo que todo eso, Dios. Parecía la reina blanca, así todo. que fue duro, y recuerdo que a mí me hablaban del perdón y yo decía que no. Cuando yo conozco a Dios, Dios lo primero que me dice es perdón, y yo le decía no, o sea, no, no, hasta allá tampoco. Hasta que no tomé la decisión de yo perdonar, porque nunca llegó un perdón de la otra parte, nunca le hubo de nadie, absolutamente de nadie. Yo entendí, era una cárcel, vivir en ese entorno con esas personas que habían herido tanto, era una cárcel. E inclusive hace poco yo le decía a mi esposo, oye, yo habían cosas que no había perdonado y volví a ver estas personas y se vino todo ese pasado que de pronto me faltaba perdonar, y fueron cosas ya cuando yo quedé embarazada de mi hijo. Ahora el perdón no significa comunión. ¿Sí? Ya uno Una perdona persona, y digamos, suelta. violada, la violó, no, yo que voy a perdonar, perdónelo. No le estoy diciendo vaya y cojan de la mano y lo hacen amigos, no, perdónelo. En su corazón, pero vuelvo y les digo, esto es arrepentirse, no es por sentimientos, usted no va a sentir perdonar, es una No. fe. Y porque no somos perfectos, entonces, no, es que la Biblia enseña que en los cielos no me van a poder mandar mi bendición si yo no perdono acá en la tierra. Es como que yo me voy a darme un baño de sol y el rencor, el no perdón es una sombrilla. No voy a recibir todo lo que el sol me está dando, ¿sí? No lo voy a recibir. Eso hace el no perdón. Sí. Entonces, Y es algo muy personal, porque definitivamente el no perdón es personal, es a usted el que lo va a afectar, a nadie más. La gente, muchas personas viven heridas por algo que les hizo otra persona. Y cuando de pronto llegan a hablarse o algo, la otra persona ni siquiera sabía que usted se ha ofendido o había llegado a tener una herida por eso. Entonces uno dice, a veces esas pequeñas cosas lo que hacen es frenar su vida, sus sentimientos, porque eso hace el rencor. pero hoy Falta. en día estás acá porque en un momento llegaste y alcanzaste ese umbral Pienso del que- perdón, ¿no? Claro, el año pasado también viene la depresión por eso, porque empieza uno a darse cuenta, oiga, yo tenía guardados cosas hacia personas que tuve que volver a ver, y me recordaron todo el daño que hicieron, y venga, pues aprovecho, ya que estoy aquí, llore que llore, pues lloro de una vez y suelto esto. Y Los perdono los por lo perdono. pasado y por lo presente. Sí. Y por lo futuro. Y porque seguirán siendo las mismas personas, o sea, eso no las va a cambiar. Eso es otra cosa, o sea, Eso usted no. perdona y no quiere decir que la otra persona va a cambiar. No, es como el oro es pasado por fuego, pero el oro no quiere decir que va a cambiar, ni el fuego va a cambiar, pero los dos se ayudan. Fuego va a seguir siendo fuego y el oro va a seguir siendo antes más oro. Gracias a ese fuego, a esa dificultad, a esa prueba. Esas personas tal vez son fuego, Dios las puso para hacer fuego. ¿Te acuerdas de Loki? Cuando a Loki le dicen, ¿y por qué no cambian? Dijeron, no, ¿por qué no lo cambian? Y en la serie de Loki dicen, no, es que hay personas que solo están es para hacer que las otras personas sean mejores. Esa maldad de esa persona solo está es para eso, para que usted sea mejor, no para que ellas cambien. Porque ellas están destinadas a hacer eso. Entonces, eso es demasiado relevante en este negocio. O sea, haga de cuenta que yo le estoy dando tips de cómo ser multimillonario espiritualmente hablando. En este negocio, el 1%. Perdone, Mentes brillantes. perdone. O sea, Muchos ese no podcasts de- perdón, mire, es una ruina. Automotivación. Es una ruina ese no perdón. Estamos aquí, ¿cómo se llama? El que sigue. Motivador de Estados Unidos. Robin Williams. No, Robin, no, no. no. Es remotivador para los depresivos. No, pero ¿cómo se llama él, Robin? ¿Cómo es que se llama? Tony Robbins. Tony Tony. Robbins. Pero Es si por era Robbins. Robin. Si era por ahí. Los Met Robbins. Everybody. Bueno, la Los que hice sigue. reír, ¿sí ves? Están muy aburridos. Muéstresela a sus mujeres. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque el Señor es bueno y para siempre su misericordia y su verdad perdura por todas las generaciones.
¿Qué es esto? Gratitud. Usted tiene una situación, sea la situación que sea. Primero, lo primero que tiene que hacer, empiece a agradecer a Dios porque lo va a sacar de esa situación. Lo primero que usted tiene que hacer. Señor, gracias porque tú me vas a sacar de esa situación. Gracias porque yo voy a ver a ese enemigo espiritual que cae. Llámese enfermedad, soledad, pobreza, póngale el nombre que usted quiera. El nombre de su situación. Gracias, Señor. Y empiece, lo primero, agradézcale. Agradézcale porque Él es Dios. Y Él va a estar en el cielo. Wow. Necesito hacer algo con este ser humano, esta individua que está creyendo en mí. Ángeles, espíritu, vayan y hagan algo con ella. Es lo que sigue. Pero ojo, gratitud. Esa monedita, ¿sí? Sea la situación que sea. Mire la que sigue. Porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu Santo en nuestros corazones. ¿Qué significa eso? Busque una promesa a esa situación en el libro. Busque una promesa, porque el Señor se la va a dar por su gratitud. Usted está viendo una dificultad y usted va y empieza a tener gratitud y el Señor le va a dar una promesa en el libro. ¿Sí? Por eso dice, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Vaya, busque una promesa para esa situación que usted está viviendo. Lo que sea, vaya al libro y en el libro usted la va a encontrar. Uy, Señor, esta es. Cójala y anótela en el espejo del baño. Cójala y declárela, confiésela, créela, no la dude en su corazón, téngala, respírela, póngala de fondo de pantalla en su celular, ponga una imagen en su celular de cuando usted esté alcanzando eso, cuando esté casando, cuando esté con las finanzas, con su camioneta, con la casa paga, sin deudas, como sea, ¿sí? Sin enfermedad sana, que usted está corriendo por allá con otros en ciclovía. Busque eso que confirme la promesa que Dios le da. Eso es lo segundo. Gratitud y promesa. Promesa. Y la última, miren esas imágenes tan bacanas. Sí, me gustaron. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Fue maravilloso. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Esto significa orar hasta lograrlo. Primera de Juan 5, 14, 15. ¿Sí? La confianza que tenemos en Él es que primero usted le va a dar gracias. Segundo, un día le va a dar una promesa. Eventualmente del libro le va a dar una promesa. Y lo tercero es que si Él le dio una promesa es porque Él va a oír lo que Él quiere hacer con usted. Y quiere que usted crea lo que Él le prometió. Y eventualmente usted va a empezar a orar y a orar y a orar hasta lograrlo, hasta tenerlo. Acuérdese este negocio. ¿Cómo es este negocio? De la fe. De Arrepentirse. arrepentirse de pues, ¿qué No dice? mirar sus sentimientos. Sí, No mirar sus sentimientos y... Orar. de la promesa. Era lo que he dicho. Es que aquí estoy hablando del negocio. ¿Cómo es el negocio? Este negocio es arrepentirse, no es por sentimientos y es por fe, no porque somos perfectos. ¿Sí? Esto es como la sustancia. Los principios, ahorita se los acabé de dar. Número 1, gratitud. Ujú. Número 2, Promesa. eso, el libro hasta tener la promesa, que eso es como la fe. Y lo tercero, con la promesa, orar, visualizar, anotar, enfocarse, hasta tenerlo. Eso es, eso es. Regáleme una frase de X. La fe mueve montañas. La fe mueve montañas. Pero la fe sin dudar, la fe arrepintiéndose, acuérdese, es un negocio. La fe sin obras es muerta. La fe sin horas es muerta. Bueno, muy bien. ¿Tú, mami? Manuela, vaya pensando la suya. Alimenta tu fe. Alimenta tu fe en el libro.
Manuela. Pasan las horas. Creer en las promesas de ¿Qué está Dios. leyendo? No le está leyendo algo. No estoy. Está leyendo el bis. Creer en las Biblia promesas lección. de Dios sin importar cuánto tiempo pase. Creer en las promesas de Dios sin dudar, Y ponerla ahí. a pesar del tiempo. Bueno, Por el tiempo. Ok. mi frase X es esta. El negocio de la fe. Ay, sí, claro, no, pues sí. Es ya. que- El negocio de la fe. 1% de las personas. El negocio de la fe no se trata de sentimientos. Porque las promesas del libro están compradas con sangre y lágrimas. Hoy estamos celebrando que esas promesas fueron compradas con sangre y lágrimas. ¿Sí? Sería espectacular que usted acabara bien este día viendo la pasión de Cristo. Recordando cómo fue que las ganó. ¿Sí? Todas estas promesas que son para nosotros sí son amén y por las que estamos viviendo una vida diferente donde somos libres de cualquier enfermedad, donde nuestros sueños se van a hacer realidad, donde nuestros sentimientos van a llegar, donde nuestras finanzas van a llegar a donde Dios las quiera llevar. ¿Por qué son? Porque esas promesas no son porque, ay, yo siento o porque no siento. Usted no tiene que sentirlas. Es como, digamos, por ejemplo, a mí me pasó con mis hermanos. Se nos murió mi papá. Y nosotros no queríamos la herencia. Y no sentíamos de querer la herencia. Pero nos tocó recibirla. Nos tocó recibirla. ¿Mm? Si nosotros no hacemos A, B, C, D para recibirla, pues viene algún avivato y se las lleva. Nosotros que éramos herederos podríamos quedar sin nada. Pero no es por sentimientos, es porque fueron ganadas por nuestro papá con sangre y lágrimas, ¿sí? O con esfuerzo, con años de trabajo. Ahora, en el mundo espiritual, nuestro Señor y Salvador Jesucristo hace 2025 años fue a la cruz y ganó para nosotros estas promesas, pero no es porque, ay, no, es que siento, es que usted tiene que tener fe. Solo así de tener fe, le tiene que nacer la fe, haga fuerza, hasta que le nazca la fe. No, ya fueron pagadas con sangre y lágrimas. Ya están pagas, usted tiene que ir y tomarlas. Gratitud, promesa Y oración. y oración. En el libro. Quiero hacer una oración por las personas que están enfermas. Sin cerrar los ojos, ¿no? Amado Espíritu Santo, Más- te damos gracias porque hace 2025 años le diste la fuerza a Jesús para redimirnos de la ley, para redimirnos de toda maldición que estaba sobre el resto de naciones de la tierra y sobre los que de tu pueblo no obedecieran la ley. Gracias, Señor, porque por tu llaga fuimos curados, por tu herida fuimos sanados. Y en el nombre de Jesús desatamos esa palabra de sanidad, de fe, Señor, sobre cada una de las familias y de las personas que escuchan este live, este altar familiar. Gracias, Dios del cielo, en el nombre de Jesús, y te pedimos que esa esperanza, esa fe, esa certeza de sanidad, de salud, nazca en estas personas y a partir de este momento empiecen a actuar con gratitud. Empiecen a leer y a permanecer tiempo en el libro para que de allí extracten esa promesa de sanidad y luego empiecen a orar hasta ver ese milagro hecho una realidad en sus vidas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Y para todos los que tienen alguna situación en particular, Señor, que esta situación sea la llave que los esté trayendo a tu presencia, que los esté trayendo a estar a tus pies, a la conversión, al cambio de mente, al cambio de maldición a una vida en comunión contigo. Te lo pedimos, Padre, y que a través de la gratitud, la promesa y la oración consigan, Señor, cambiar sus vidas para ser un ejemplo para que otras personas lleguen al conocimiento tuyo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Es difícil orar con los ojos abiertos, ¿no?
Sí, porque Muy algo bien. que Yo escuchaba recuerdo. de un pastor es que con los ojos abiertos tú ves lo natural, mientras que cuando cierras los ojos deja Entras Dios, al mundo entras espiritual. al mundo espiritual. Entonces por eso no me gusta hablar con los ojos abiertos, pero pues Pero pues estamos Yo hablé en con los res. ojos sí, cerrados. estamos en res. Sí, Yo también, lo siento. Toca cerrar un ojo y... Ah. Bueno, yo creo que vamos a... Es que el propósito del podcast, o bueno, cuando empezamos esto, era la familia, que pudiera estar, pues es un altar familiar. Es lo que yo les hago a mis hijos, pues desde que ellos eran chiquiticos, que era como hacerles una célula a mis hijos, una reunión de hogar a mis hijos. Entonces, creo que la vamos a cambiar para los domingos, porque necesito que estén nuestros hijos, que todos seamos edificados como familia. Y pues ahí les abrimos la ventanita para que ustedes puedan estar. Perdónenos los errores técnicos, íbamos a empezar hace Tácticos. horas, pero Técnicos. no nos daba la tecnología, pero ahí vamos aprendiendo. Entonces, nada, Dios los bendiga y nos estamos hablando. Bye, bye. Chao. Chao.